Esta es la carta a Tito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Este video es la segunda parte del video anterior. Seguimos con los mismos versículos. Tito 2, del 6 al 10. Y por eso se llama Adornando la Iglesia, segunda parte. Y solamente me gustaría ver de manera rápida un breve repaso de lo que estábamos viendo y diciendo en el video pasado. Por si no lo pudieron ver o si sí lo pudieron ver, pero para recordar, decíamos que Dios había dado una manera de adornar la iglesia, de adornarla para hacerla atractiva, para que las personas se interesen en ella y asistan y vayan y se comprometan y conozcan a Dios, pero tenemos que atraerlos de alguna forma. Y veíamos por lo menos 3 elementos en el video pasado que son importantes para que esto suceda. El primero que veíamos era la prudencia. Veíamos que esto tiene que estar en todas las personas, pero especialmente hablaba de los jóvenes. Pablo le dice a Tito que los jóvenes busquen, se entreguen a la prudencia. Esto quiere decir que no sean esclavos de sus impulsos, que no sean justo impulsivos, que no sean pasionales, que no se dejen llevar por sus deseos carnales. Nosotros predicamos que somos diferentes de los animales. Bueno, debemos entonces hacer esa diferencia. También veíamos que debemos ser íntegros. Para adornar la iglesia debemos de ser personas íntegras, es decir, que seamos congruentes con lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Pablo le dice a Tito que debe de en todo mostrarse como ejemplo de buenas obras. Esto quiere decir que sus obras tienen que predicar muy fuerte, para que sus obras adornen la iglesia, que sus obras vean y muestren la belleza que hay en la cristiandad. Pero también decíamos que no podemos exagerar, que sean solo las obras, y no digo nada, porque también Pablo le dice a Tito que en toda doctrina debe de ser sana, debe de ser sin reproche, debe de ser buena, debe de reflejar a Dios. Todo lo que hablamos cuando predicamos, pero también cuando estamos hablando en nuestra conversación normal, cotidiana, sobre otras cosas. Lo que decimos también debe de ser íntegro. Y eso las personas lo están observando. Aunque no nos digan nada o aunque parezca que no reaccionen, ellos lo están observando y por eso la integridad adorna la iglesia. Por último, veíamos que debemos de también echarle una especie de spray antipolvo, es decir, que debemos procurar que las personas no hablen mal de la iglesia teniendo razón. Entonces, si lo van a hacer, va a ser mintiendo, porque nosotros no les damos razón de hablar mal, de decir cosas como adversarios de Dios teniendo razón. Lo único que podrían decir son verdades, y estas verdades no solo no son malas, sino que son positivas, y por eso adornan la iglesia de Dios. Y ya una vez hecho este resumen, vamos a continuar con el siguiente versículo. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Este punto yo le puse afuera. ¿Cómo debemos de adornar la iglesia? Adornándola afuera. Y quiero ser claro en lo que voy a decir, porque pareciera que estoy incitando a que seamos más hipócritas, ¿no? A que adornemos por fuera la iglesia. Pero te voy a decir lo que sucede y entendiéndolo yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Algo que sucede, que es normal en nosotros por nuestra naturaleza, es que tratamos de impresionar a las personas. Y nuestra manera de impresionar, pues justo, es entender qué es lo que ellos valoran y procurar, si no tenerlo, por lo menos aparentarlo en nosotros. Entonces, como en la iglesia se valora a alguien que sea muy espiritual, que esté muy cerca de Dios, ahí procuramos aparentar eso. Pero afuera no procuramos ni aparentarlo, es más, procuramos esconderlo. Ya no es necesario que me vean como alguien espiritual
pues aquellos que no son espirituales y que prácticamente no me aplauden mi espiritualidad, mi bondad, mi carácter como el del Señor. Pero es en este sentido que nosotros debemos procurar justo ese carácter afuera. Ahora, como he dicho en varios videos y lo repito otra vez, obviamente no se trata de cambiar lo externo solamente para aparentar. Pero mi punto es este, que no tengamos la idea de parecer cristianos en la iglesia y no parecerlo en nuestros trabajos. Lo que aquí dice Pablo a Tito es, procura justamente ser luz donde no hay luz, donde la necesitan. ¿Cómo? Con un carácter manso, con una actitud humilde. Y aquí Pablo estaba hablando porque en esa cultura, en la cultura donde el Imperio Romano regía, existían esclavos que tenían amos y muchas veces eran maltratados fuertemente. Ahora, Pablo no tenía la autoridad política para hacer algo al respecto, pero la prioridad de Dios era, mira, puede que estés en una situación que no te favorezca o que sea injusta. Allí muestra luz. Porque qué fácil es mostrar luz cuando todo está a nuestro favor. Qué fácil es, o debería ser, ¿verdad? Ser generoso cuando, por ejemplo, tienes mucho con lo que compartir. Pero cuando tienes poco, ahí muestras más luz. Esta es más o menos la idea que Pablo está transmitiendo. Es, si tú estás en una situación de desventaja socialmente hablando, sé luz. Y eso lo podemos aplicar a todos los que pues, nos toca o nos ha tocado ser empleados. Gracias a Dios no tenemos la falta de libertad que tenían muchos en esa época. Pero pues con mayor razón, bueno, entonces podemos ser luz. ¿Cómo? Haciendo nuestro trabajo bien. Eso también lleva la idea de ser complacientes, hacer lo que es bueno para lo que estamos trabajando. También dice, no contradiciendo, que se refiere a no ser respondón. No tener una actitud de todo lo que nos digan nos molesta y nos quejamos. Y quiero hacer un paréntesis porque yo siento que muchas veces la estrategia del diablo para que no cumplamos esto es caricaturizar la Biblia. Llevarlo a un extremo que nos parezca ridículo para que no hagamos caso a nada de ella. Porque nos va a decir, sí, entonces quiere que si te latiguean y que si te maltratan, tú te pongas de tapete, eso es lo que te está diciendo la Biblia. Pues no es así. Gracias a Dios en la sociedad en la que estamos podemos usar medios legítimos, legales, buenos, para que se haga justicia, o incluso hablar con nuestro jefe y decir, oye, esto me parece un poco difícil, un poco injusto, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Pero esa actitud es muy diferente a no querer hacer nada de lo que nos dicen, o encontrar una falla en todo, o decir, nos pide que hagamos esto, pero él no hace nada. Eso es tener una actitud respondona. También dice, no defraudando. No robar ni en las cosas pequeñas. No mentir en ciertos números para que nos toque un poco de más. No decir que gastamos, no quedarnos con los cambios a lo mejor. No usar para nuestros beneficios las cosas de trabajo, para nuestro beneficio personal y ganancia. En todo ser fieles. Y me gusta mucho cómo lo dice en 1 Timoteo 6:1, que es, no lo hagas, en resumen, no lo hagas por tu jefe. No lo hagas porque él es muy capaz o muy bueno contigo. No lo hagas porque él es genial y él es la onda y él es lindo. Que muchas veces no es así, entonces nunca lo vamos a hacer. Hazlo por amor a tu Señor. Señor, está mal y todo lo que veo, me cansa. Pero es por amor a ti. Es por una pequeña manera de agradecerte que lo soporto y lo hago lo mejor, por amor a ti. Los cretenses tenían cierta reputación, ¿te acuerdas? En el versículo 1:12 leíamos que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¡Híjole! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y veíamos que esa era la reputación de los cretenses. Pero justo quiero hablarte a ti que me escuchas.
Que esto es como una mala noticia, ¿no? Para los creyentes, pues, les está hablando Pablo y les está hablando así, es como que, gracias, ¿no? Pero pueden verlo de otra manera. Si esa es la actitud de los cretenses en general, entonces es más fácil que yo sea luz, porque en Creta hay mucha oscuridad. Ahora piénsalo en cuestiones de trabajo. Mira, la situación en México, en nuestro país, es muy difícil. Somos un país que tiene tristemente la costumbre de explotar a los empleados. Los empleados trabajan mucho, ¿no? Pero aún así, quién sabe por qué razón, los mexicanos muchas veces tienen esta fama de flojos. Tenemos cierta fama de que somos medio abusados, medio tranzas. Nosotros mismos repetimos el dicho, es que el que no tranza, no avanza. En cierto sentido es fácil caer en esta cultura de buscar para mí y no cumplir con el trabajo. Pero en otro sentido, también es fácil brillar. Habrá por ahí un lugar donde todos los empleados cumplen con su horario de trabajo, procuran hacerlo bien, no hacen cosas indebidas, no toman lo que no es suyo. Híjole, qué difícil brillar ahí, ¿no? Porque todavía tienes que hacer mucho más para destacar y mostrar que tú eres un hijo de Dios transformado por Él. Pero en nuestra cultura tal vez implica un poco menos. Hacer nuestro trabajo bien, íntegramente, eso es lo que Dios nos pide. Y eso es lo que, híjole, si no nos lo reconoce el jefe o nuestros compañeros o las personas que nosotros estimamos, el Señor los ve. Y eso puede ser suficiente para nosotros. Dice Efesios 6, 5 y 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y creo que esto resume lo que quiere decir, que es hacerlo con fe. La fe nos va a llevar a la fidelidad, a hacer lo que nos corresponde de la mejor manera. ¿Por qué? No porque sea lo justo socialmente hablando, no porque sea lo que es bien correspondido y bien pagado, que muchas veces sí es así, gracias a Dios. Pero nuestra principal motivación es que lo hacemos para el Señor. Y que si lo hacemos en una situación difícil, eso es nuestra gloria, porque con más razón agradamos a Dios. Y yo sé que decirles una cosa y hacerlo es muy difícil, pero podemos pedirle ayuda a Dios para ahí donde estamos, serle fieles y ser luz. Vamos a leer el último versículo. Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Y este último punto es el propósito. Pablo da una declaración del propósito. ¿Para qué hacemos esto? Para adornar la doctrina de Dios. Por eso el título de este video es para adornar la iglesia, para adornar lo que predicamos. Adórnalo. ¿Cómo? Con tu manera de vivir. En lo que hablas, en lo que predicas y en lo que haces, en lo que practicas. Adorna la doctrina de Dios. Muestra que es poderosa, que es verdadera. Muéstralo. No nada más lo digas, muéstralo. Y la palabra que usa aquí para decir adornar es cosmeo, de donde vienen cosméticos, lo que se usa para embellecer. Por eso te decía en un principio que es verdad que hay una manera en que nosotros embellecemos la iglesia, la hacemos atractiva, le ponemos cosmético, pero no es algo meramente superficial que esconde, sino al contrario, es abriendo, es dejando ver lo que hay dentro. El Señor nos manda a, como iglesia, a ser atractivos. Debemos serlo. Pero la manera principal en que lo hacemos es siendo sanos. Viste, la sanidad no tiene que ocultar muchas cosas. La sanidad simplemente se tiene que mostrar. Y eso puede ser atractivo para las personas. Para mí es importante que la iglesia procure dar un mensaje que sea entendible, que podamos hacerlo con medios, videos como este, que podamos hacerlo con
aparatos electrónicos, con tecnología, que podamos hacerlo mucho más entendible, mucho más atractivo, incluso entretenido, incluso eso es muy bueno, usar luces, usar audio, usar multimedia, pero todo esto tiene que estar sometido al mandato del Señor de sean atractivos al ser sanos, al ser una iglesia que es prudente, que es íntegra, que usa un spray antipolvo, es decir, no permite que la acusen de algo malo, por lo menos no realmente. Si lo hacen van a estar mintiendo. Y al hacerlo en su campo laboral, afuera de la iglesia, no solo adentro. Y con esto adornamos la iglesia. Con esto honramos al Señor. Fíjate, un último comentario que me gustaría hacer. En la época de este imperio romano, los esclavos eran tenidos en muy poco. Se les consideraba propiedad, se les consideraba objetos. Pero Dios dice otra cosa. Dice, ellos son el adorno de mi iglesia. Cuando son menospreciados, cuando los maltratan, pero ellos confían en mí y es por razón de creer en mí, que siguen siendo fieles, que siguen actuando como personas íntegras, son el adorno de mi iglesia. Eso es con lo que yo preferiría adornar mi iglesia, dice el Señor. Y no hay mayor cumplido que el Señor diga, mira, quisiera poner una catedral, pero quiero que lo que se vea, que lo adorne, sea mi hijo, sea mi santo. Y eso lo pensaba, insisto, Dios de las personas que eran menospreciadas. Si tú sientes que en tu trabajo eres empleado y es menospreciado o tratado injusto, adorna la doctrina del Señor. Ahora dices, no, es que yo no puedo hacer eso porque yo no soy empleado, soy jefe, o tengo una buena situación, tengo un buen trabajo, la verdad es que yo no me identifico con lo que dices. Bueno, con mayor razón tienes oportunidad ahí para adornar, porque tienes más influencia, porque tienes más vista tal vez, porque tienes más personas que están bajo tu liderazgo. Entonces, adorna la doctrina del Señor. Y que el Señor nos ayude a poder lograr esto. Por eso, si no tienes una iglesia, quieres formar parte de lo que el Señor quiere hacer adornando su casa, te invito a que justo ahorita al final del video veas y te unas con nosotros los domingos presencialmente a las 12:30. Justo toda la información está al final del video. Espero poder verte ahí y nos vemos, si no, en el próximo video.